Vamos ahora a la colaboración de David Gómez Álvarez, quien ya está en la línea telefónica. David, muy buenos días, adelante. Buenos días a ti, al auditorio de Canal 44 y Radio Universidad. Me parece que no hay periodistas para que se justifique un desplegado en defensa de la libertad de expresión. Aunque México siga siendo uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo en el mundo, la libre expresión de las ideas es un derecho fundamental de la democracia que está bajo permanente amenaza en todo el país. Por medio de denostaciones, presiones, hostigamientos, amenazas, desde el poder político se acosa a los críticos. Y eso, en un Estado de Derecho, se llama amenaza a la libertad de expresión. Las cosas por su nombre. Pero esta amenaza no solo proviene del presidente, sino de muchos gobernantes que atacan a sus críticos de forma consuetudinaria. Algunas veces de forma velada, en otras de forma directa, algunas ocasiones de forma anónima, en otras de forma abierta. Desde el amago de no renovar la concesión pública a un medio de comunicación, hasta el uso discrecional del gasto en publicidad gubernamental, lo cierto es que los gobiernos tienen una amplia gama de instrumentos para coartar la libertad de expresión y acallar la crítica. Desde una llamada desde el Palacio a un editor para revisar, digámoslo, la pauta de publicidad, hasta la denostación abierta y directa de un periódico en una conferencia de prensa, pues son formas de hostigamiento. Son tiempos de autoritarismo populista, sea de izquierda, derecha, conservador o liberal, de eso da igual, pero lo que tienen en común es su intolerancia a la crítica. En eso se parecen mucho a los gobernantes del país, aunque en apariencia se muestran antagónicos, no aceptan el disenso. Más bien son binarios en su entendimiento político, o estás con ellos o estás contra ellos. No hay medias tintas. Exigen lealtad, como si la libertad de expresión fuera una concesión y no un derecho conquistado. Señalar los errores del poder no significa ser oposición, sino un contrapeso al poder. Son dos cosas distintas, pero los autócratas confunden disenso con oposición. Creen que toda crítica conlleva una intencionalidad política, cuando no electoral. Lo que no entienden es que la función de un intelectual público, ya sea un periodista, un académico, un escritor, es la de criticar, sin ni siquiera estar obligado a proponer, solamente criticar. En cambio, señalar desde el poder a un disidente sí es un signo de intolerancia. Hostigarlo por medio del aparato político es una muestra de autoritarismo, no de normalidad democrática. No es lo mismo señalar desde la prensa, la academia o la sociedad civil que hacerlo desde el gobierno. La simetría del poder es inequitativa e inmoral. En democracia, todo gobernante debe de gobernar para todos, no solo para unos, los suyos, mucho menos en contra de algunos, los otros. Algunos argumentarán que no solo es posible criticar al poder en México hoy, sino que este presidente es el más criticado de la historia, lo cual es cierto hasta cierto punto, si no fuera por las represalias para quienes lo hacen. Pero también es cierto que este es uno de los presidentes que más ha atacado a sus críticos. Con su ejemplo, el presidente ha provocado una polarización tal en la opinión pública que ha provocado una profunda división en la sociedad entre leales y detractores, entre fifís y conservadores. Desde luego que la crisis financiera de los medios de comunicación es quizá la amenaza a la libertad de expresión más importante en el mundo, no solo aquí. Pero desde el poder aquí se aprovecha para someter a los críticos. No es que las mañaneras sean una amenaza a la prensa, pues sería atribuirle demasiado poder a un solo individuo, pero es al Estado que representa a ese individuo al que le incomoda la crítica. Es la ausencia de contrapesos lo que amenaza la libertad de expresión en México, no necesariamente la falta de una oposición. Por eso firmé el desplegado en defensa de la libertad de expresión publicado la semana pasada, porque el nivel de intolerancia de nuestros gobernantes, no solo del presidente, es inaceptable. Porque el uso y abuso del poder para silenciar y perseguir la crítica no es ni puede ser parte de la normalidad democrática. Los ataques a la libertad de expresión, provengan de quien provengan, son inadmisibles en un Estado de Derecho. Por eso, como lo dice el desplegado, esto tiene que parar. Muchas gracias, David. Buen día. Al contrario, gracias, Sonia. Buenos días. Gracias a David Gómez Álvarez. Y reabren el tráfico en Avenida Central a la